Bueno, ha entrado en nuestro estudio doña Consuelo Martínez Cicluna. Muy buenos días, doña Consuelo. ¿Qué tal? Buenos días. Doña Consuelo es directora del Instituto de Estudios Americanos del CEU Cefas, es directora de la Cátedra Casa de Austria del Instituto CEU de Estudios Históricos, es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, es directora del Grupo de Investigación Fundamentos Histórico-Filosóficos de la Ciudadanía Jurídica en la Universidad de Madrid, directora de la revista Aforismos. Es alguien pues con un gran conocimiento de la historia, del derecho, y con la que queríamos hablar de un seminario enormemente interesante que ahora está celebrando, o que va a celebrar a partir del miércoles 5 de febrero, el CEU Cefas, porque ese seminario, doña Consuelo, trata sobre las poblaciones indígenas y el derecho indiano, que es un tema absolutamente fascinante. CEU Cefas es San Pablo CEU. Sí. La Universidad de San Pablo. Sí. Yo le llamo mucho San Pablo porque me gusta el personaje. Bueno, el personaje es estupendo. Lo de CEU son siglas y San Pablo, sin embargo, le da como más consistencia a la universidad. Sí. Sí. Doña Consuelo. Pues el Congreso, como bien dices, Luis, pues se va a producir el miércoles 5 de febrero. Este miércoles es un congreso internacional donde vienen sobre todo muchos profesores catedráticos de relevancia que son del ámbito hispanoamericano. Nosotros ya llevamos trabajando en el Instituto de Estudios Americanos pues ya cerca de un año muy intenso, porque hemos hecho bastantes cosas, y las cosas que nos interesan a nosotros es la reivindicación de la hispanidad, ¿no? No tanto como una mirada al pasado, que también es necesario realizar porque nos han contado una historia que no se corresponde, y es una mirada al futuro, ¿no? Porque tenemos desde luego la lengua como un vehículo importante, aparece la cultura, que para nosotros es también fundamental, y luego la fe, que fue el motor de esa hispanidad y de esos virreinatos que formaron parte de España, que no eran colonias, que eran parte íntegra de España, ¿no? Y esa es la idea que vamos a trabajar, lo que queremos trabajar, por eso la reflexión sobre el derecho indiano, cómo arranca ese derecho indiano del derecho de Castilla, una vez pergeñada y culminada la Reconquista, y cómo esto es la clave de las relecciones teológicas del Padre Vitoria, de las leyes de India, sobre todo que nos lo cuenten los catedráticos y profesores hispanos. Y pues se trata de ver la protección que se establece en ese derecho indiano sobre los indios. Hay una figura que es el protector de indios, por ejemplo, una figura específica que responde también a un libro escrito por uno de los ponentes que intervienen, Mauricio Novoa, que es el catedrático que viene de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lima, Perú. Se juntan especialistas peruanos, mexicanos, españoles. Ha mencionado usted tres cosas que unen a toda esta hispanidad hoy en día. Una de ellas es el idioma, otra, que englobaría la anterior, es la cultura, y una tercera, que también estaría en cierto modo englobada en la cultura, que es la fe. Pero de todas ellas, creo que la fundamental es la última, es decir, la fe, porque el idioma y la cultura al final son el resultado de aquella colonización. Pero la fe es lo que hizo posible que la colonización existiera. Es decir, no es lo mismo llegar a Norteamérica y decir, pues aquí tenemos un territorio virgen, vamos a expulsar a los indios y vamos a ir apropiándonos, que fue lo que se hizo desde el mundo anglosajón. Y otra cosa muy distinta es llegar a Hispanoamérica y llegar con sacerdotes que iban a evangelizar a la gente que va allí. Si tú vas a evangelizar a esa gente, de entrada es porque primero los consideras seres humanos como tú, y segundo, quieres ganar a esos seres humanos para Dios. Entonces aquello fue lo que impregnó toda la labor española, y como resultado al final tenemos una cultura que es una amalgama y tenemos un idioma común, ¿no? Es que hay dos instrumentos que son necesarios para comprender cuál es la labor española, ¿no? en Hispanoamérica y lo que representa, que es por una parte el mestizaje, que eso aparece desde el propio testamento de Isabel la Católica, se dice así, ¿no? Que mezclaos, relacionaros, etcétera, y eso se lleva a cabo desde el primer momento. Y luego la fe, sin la cual no se entiende nada,
porque la primera de las órdenes que aparece es la orden franciscana, todas las que son los 12 franciscanos que hace llegar Hernán Cortés. Pero aparte de eso, esa todas escena preciosa con que es Hernán una escena Cortés preciosa cuando hinca la rodilla delante del franciscano. O sea, yo me pongo, es que se me ponen los pelos de punta pensando en alguno de esos aztecas, viendo que el tío poderoso, el poderosísimo y armado se pone de rodillas ante un franciscano harapiento y le besa el hábito. Sí, señor. Y entonces aquello fue realmente llamativo, ¿no? ¿Cómo no se van a convertir al cristianismo viendo entre otras cosas, aquello? Porque los dioses que ellos tenían, lo que les hacía era algo completamente distinto, ¿no? Que era el canibalismo, los ritos, en fin, todos esos sacrificios humanos, etcétera. Por eso Cortés, digamos que arrasa desde el principio. ¿Por qué? Porque se alía con los pueblos sometidos. Esa es la clave también para entenderlo. Pero luego las universidades que España, es decir, por eso no es colonización, ese es un término que procede del siglo XIX y que es un término que se inaugura a partir de esas conquistas que hacen aquellos que llegan incluso tarde a esa expansión imperial, como pueden ser los franceses, por ejemplo, o las compañías mercantiles de explotación brutal, que son las compañías de las Indias Orientales y las compañías inglesas, ¿no? Que Bengala, por ejemplo, lo destrozan. 1/3 de la población fallece por la hambruna que originan todos estos. Nosotros no hicimos colonización, nosotros ni siquiera hicimos dominación, ¿no? En el documental tan excelentemente realizado por José Luis López Linares, lo que hicimos fue mezclarnos con esos pueblos y llevarles algo que fue importante, que es la fe, y llevarles también esas universidades creadas según el patrón de la Universidad de Salamanca, porque esas órdenes religiosas lo que hacen es ir creando universidades, de tal manera que en la segunda mitad del siglo XIX ya hay cerca de 40 o más universidades creadas en Hispanoamérica. Los ingleses, los norteamericanos jamás hicieron eso. También se preservó la lengua originaria, porque son esas órdenes religiosas las que establecen gramáticas, diccionarios para que esas lenguas, que si no se habrían perdido, muchas de ellas. Nosotros pusimos por escrito la gramática del azteca antes que los franceses la del francés. Efectivamente. Entonces, ¿por qué? Porque no era dominación, porque lo que querían era entenderse, no dominar. Si hubiera sido así, pues evidentemente el imperio español, la dominación española hubiera durado lo que puedes mantener en esclavitud a la gente, ¿no? Que es lo que hicieron los ingleses y luego los franceses con su propia expansión colonial. Pero España no hizo eso. De tal forma, por ejemplo, que en las independencias americanas, que también hemos celebrado lo que era el aniversario de la batalla de Ayacucho, en el ejército del rey han indios, como en el ejército de los independentistas, lo que hay son criollos principalmente, ¿no? Fue una guerra civil en todas las condiciones. Los que más perdieron justamente fueron los indios, porque a partir de ese momento la propiedad dejó de ser comunal y se convirtió en una propiedad privada en manos de los criollos. Don Iván, quería usted hacerle una pregunta a doña Consuelo. Más que una pregunta, completar un poco la imagen de Cortés besando el hábito de los 12 franciscanos, que por cierto Cortés quería clero regular, no secular, porque decía que era menos corruptible, ¿no? Hay otra que es muy potente, no sé si lo conoce usted, que es en la iglesia de Ozumba, en la capilla de indios, porque había, es así, hay unos frescos muy interesantes y está Hernán Cortés de rodillas, sin camisa, recibiendo unos latigazos del clérigo de turno por haber llegado tarde a misa. Se llama Ejemplar Disciplina de Hernán Cortés. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que probablemente estaba conchavado para llegar tarde y ser un ejemplo de que nadie está por encima de las leyes de Dios. Yo creo que eso también es una imagen potentísima, por lo menos a mí me parece tan potente como la de recibir a unos señores harapientos que llegan descalzos además son 12, en fin, la simbología está clara. Sí, la simbología está clara. Y luego, con respecto a lo que ocurre allí, pues evidentemente la conquista se hace solo es posible por el establecimiento de alianzas con pueblos sometidos a otros pueblos. Es decir, la idea del indio, la idea de las casas que se tiene del indio se cae por su propio peso, porque si no habría sido un paraíso donde todos armónicamente vivirían y hubieran sido repelidos estos barbudos que venían de Castilla. Y luego que eran pocos. Eran muy pocos, efectivamente. Por eso digo que sin la fuerza
militar y de asistencia de los indios auxiliares, que se llamaban, o los indios amigos, no hubieran podido derrocar a los poderosos, en los Moctezuma y Atahualpa de turno. Y luego yo también añadiría, sin caer en la leyenda rosa, que eso es un error tan grande como caer en la leyenda negra, que muchas estructuras prehispánicas de poder se mantuvieron, pero además por pura necesidad. Yo, por ejemplo, analizando, y me callo ya, analizando lo que ocurrió en Cajamarca, yo tengo localizado algunos de los capturados en Cajamarca, que luego son nobles que se les mantiene su estatus, porque son sociedades no democráticas, son estamentales, como es lógico, a los cuales se les da la misión de apaciguar a otros indios que pudieran alzarse contra el poder de la corona. Entonces, y eso es un poco el Imperio Español, que desde la perspectiva de la Escuela de Oviedo llamamos generador, porque generó una serie de sociedades pues solventes y equiparables con la metrópoli, ¿no? Se integraron además en casi todas las órdenes principales. Santiago, Alcántara, etcétera, forman parte, ¿no? Si uno ve los frescos donde aparecen representados, pues te encuentras con que realmente... Y se integraron además en la cultura, ¿no? El Inca Garcilaso, la propia figura de lo que hemos considerado, que no lo fue, pero que hemos considerado como el primer mestizo, Martín Cortés. Hernán Cortés le da el nombre de su padre. Y el hábito de Santiago. Claro, todos forman parte, es decir, se mantiene, hay digamos que una herencia por la cual todos aquellos que han ostentado esos puestos principales pasan a tener puestos principales a los que no llegaban los propios españoles. Bueno, aquí claro. la Guardia Civil, andando el tiempo, fue fundada por un descendiente de Moctezuma, que eso es algo que no mucha gente sabe, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues efectivamente es la verdad que historia tan bonita tenemos, y qué lástima que no tengamos un cine en condiciones que ponga todo esto. José Luis el Pobre, con muchas dificultades, sí. Está haciendo esos documentales maravillas. Que es una labor estupenda, ¿no? Pero es verdad que no tenemos un cine histórico verdaderamente adecuado. Fíjate que los norteamericanos, con lo poco que tienen, han sabido explotarlo, ¿no? Y le han dado mucho ringo-rango. Siempre aparecemos los españoles revestidos cuando aparecemos, ¿no? Incluso desde las películas de Rolf Flynn, ¿no? Ya la idea del español frente al pirata inglés apuesto tal, el español es retorcido, bajito, de un moreno tiznado, etcétera, ¿no? Que es como ellos nos veían, que eso aparece desde Lutero, aparece recogido, ¿no? El español es violador, sodomita, con ese antisemitismo que tiene Lutero, nos dice marrano por judío, tal, nos representan así, ¿no? Y eso ha calado. Y luego los españoles debemos de ser el único, no sé si hay algún ranking de esto, de los pueblos que odian a su propio país, pues debemos de ostentar el número 1, ¿no? Desconocedores de nuestra historia, absolutamente ignorantes de nuestra propia historia, que nos enseña adecuadamente, como ya sabemos, pero esto no viene de ahora, viene desde la segunda mitad del siglo XIX. Los manuales por los que estudiaban los niños en los institutos, en los colegios, etcétera, ya hacían una idea de lo que había sido la Casa de Austria, ¿no? El imperio que había llevado el dinero de España y de no sé qué y tal, toda esa historia que han contado. Y luego somos ignorantes y somos eso, el único pueblo que odia a su propio país, que es una cosa lamentable, ¿no? Sí, hay una... creo que es en no estoy seguro de si es en la primera globalización o es en la segunda película de José Luis López Linares, donde me parece que es Carlos Leáñez Aristimuño. Bueno, Carlos Leáñez dice, que ha participado en muchos de nuestros congresos, que va a participar en otro que vamos a tener un curso de verano, y que él se dedica a estudiar la lengua, ¿no? Ese vehículo de cultura que es fundamental. Pues hay una frase que me hizo mucha gracia por la razón que tiene. Dice, cuando a mí me preguntan algunos de los que están con esto del indigenismo y renegando de nuestro pasado español, ¿pero dónde está el oro de los españoles? Es Zunzunegui. Dice, pues mira a tu alrededor, sí, la catedral mira, y la universidad. Y no sé. El barroco novohispano. Porque el barroco es esa representación de lo español, pasional, también un poco esos cristos yacentes, sanguinarios, etcétera, ¿no? que se dibujan, pero eso aparece también en todas las iglesias que uno ve por Hispanoamérica. Es esa explosión del barroco como una expresión fundamental de lo que es la hispanidad también. Bueno, pues doña Consuelo, le agradezco muchísimo que haya estado aquí para hablarnos de este apasionante seminario, y la pregunta que se estarán haciendo algunos de nuestros oyentes es ¿y cómo demonios me apunto? Pues miren, es muy fácil. Entran ustedes en su buscador favorito de internet y ponen Derecho Indiano Cefas.
y sale, lo primero que sale, Seminario, las poblaciones indígenas y el derecho indiano. Entran ustedes ahí en la web de la Universidad de San Pablo, Cefas-CEU, y ahí pues se pueden inscribir, ¿no? Vale. Si no, lo recibimos gustosamente, si no pueden hacer la inscripción, no saben cómo entrar adecuadamente, no hay ningún problema. Bueno, pues entonces decimos que es el miércoles 5 de febrero, en la Casa de América, en el Salón Miguel de Cervantes. ¿Y dónde está la Casa de América? Pues en el Paseo de Recoletos 1 de Madrid. ¿A qué hora empieza el seminario? Pues las acreditaciones empiezan a las 9:30 y a las 10 empezaremos con la inauguración. Bueno, pues como son muchos los oyentes que estarán interesados, les recomiendo que vayan pronto, porque si no, no entran. Muchas gracias, Muchas gracias, Consuelo. Luis.